El otro día presentamos este diagrama. Y entonces marcamos los estados sobresalientes y nos encontramos con que el proceso 1-2, que es la compresión que experimenta el aire, y el proceso 3-4, que corresponde a la expansión después de haber recibido el calor equivalente al generado por la combustión, la explosión de la mezcla aire-combustible. Estos dos procesos en este planteamiento teórico los estamos considerando adiabáticos y además reversibles, por lo tanto isoentrópicos. Mientras tanto, los procesos 2-3, durante el cual se recibe calor proveniente de una fuente caliente, equivalente, vuelvo a repetir, al calor generado en la combustión, y el proceso 4-1, que sería como el escape de los gases hacia la atmósfera, llevando todavía un calor residual que termina en el medio ambiente, son procesos isocóricos. Es decir, durante el proceso 1-2, agrego esto para que quede claro el dibujo, y el proceso 4-1 es que se producen los intercambios de calor con una fuente caliente y una fuente fría respectivamente. Ahora, ¿por qué? Tal vez usted se pregunte, no tanto en la compresión y la expansión, sino en el proceso isocórico 2-3 y 4-1, es que se plantea que el proceso sea de esta característica, es decir, isocórico. Pregunto, ¿qué piensan acerca de la razón por la cual se plantean así estos dos procesos? Así que el suministro de calor se hace tremendamente rápido, ¿no? Como para que no se mueva el pistón, no esté moviéndose el pistón durante el suministro de calor. ¿Cuál es la razón de hacer este planteamiento? Bueno, lo voy a decir para no divagar. El tipo de combustible que se usa en estos motores es un combustible, lógicamente, en estado líquido, como es la gasolina, sobre la que prima esta calidad que hemos denominado octanaje, que usted tiene que mirar qué significa. Este combustible es calificado como un combustible liviano y entonces se quema, se combina químicamente con el oxígeno del aire de una manera muy violenta. Realmente acá hace honor al nombre de que la máquina es una máquina a explosión. Y en el caso del proceso 4.1, que también estamos planteándolo como que ocurra con el pistón parado, es el resultado de una descompresión cuando se abre la válvula de descarga instantánea de la cámara hacia la presión del medio ambiente. Entonces, todos estos dos procesos ocurren muy rápidamente y por eso es que se plantea que, en teoría, sean considerados procesos isocóricos.
Entonces, si hablamos del aire, al cual lo podemos considerar como gas ideal, experimentando el proceso 1-2, que es una compresión isentrópica, entonces es válido que el comportamiento quede traducido por esta expresión matemática. Usted debe recordar cuando estudió gases ideales en la materia de termodinámica que tuvo la posibilidad de conocer varias leyes isotérmica, isobárica, isocórica y en este caso isoentrópica, es decir, adiabática. Y debe recordar que gamma es una propiedad que tienen los gases definida en estos términos. Quisiera preguntarle si usted tiene una tabla en donde se consignen valores o propiedades de los gases. Les pregunto a todos y cada uno. Tabla en la que van a poder encontrar este valor, gamma. ¿Tienen o no tienen? Por mi parte, no, ingeniero. No entendí qué me dijo. Por mi parte, no, ingeniero. Y entonces, ¿no estudiaron gases ideales en la materia de termodinámica? Les pregunto. ¿Estudiaron o no estudiaron gases? Bueno, yo le sugiero que usted se remita a algún texto de termodinámica o búsquelo en el internet y consígase la tablita en donde se consignan distintas propiedades de los gases, como por ejemplo el valor gamma, pero previamente usted va a conocer el valor de Cp sub 0, calor específico a presión constante para un gas ideal, y el otro Cv sub 0, calor específico a volumen constante de un gas ideal. Ya, el proceso 2-3, de acuerdo también con la ley de los gases, como es un proceso isocórico, esto queda traducido en el hecho de que durante el proceso las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Esto es deducible de la ley del gas perfecto, que usted muy bien la debe conocer. Y estudió física antes. Ya, el proceso 3-4 nuevamente repite una situación de, en este caso, expansión isentrópica y por lo tanto con validez para esta formulación. Y finalmente el proceso 4-1, que sería la cesión de calor muy rápida de los gases de escape al medio ambiente, considerado en este caso teórico como un proceso isocórico, y entonces se repite nuevamente la historia de que las presiones durante dicho proceso son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Y como hemos venido examinando anteriormente, en todos los ciclos se tendrá un rendimiento energético traducido por o dado por esta expresión, donde Q sub 0, fíjense, es el calor cedido a la fuente fría, con los gases de escape en el caso real, y Q sub 1 es el calor recibido de una fuente caliente, que sería, repito, hasta el cansancio, equivalente al calor generado internamente en la máquina real por la combustión de la gasolina, digamos. Entonces, este valor Q sub 0
aplicando los conocimientos acerca de los gases, va a ser igual a este valor. Y Q sub 1, sobre la base del mismo conocimiento acerca de los gases, va a ser igual a este valor. De tal manera que el rendimiento, en el caso concreto del motor Otto, del ciclo Otto, más precisamente va a ser igual a 1 menos Cv sub 0 por T sub 4 menos T sub 1 dividido por Cv sub 0 por T sub 3 menos T sub 2. Y como ven, el rendimiento está expresado en función de diferencias de temperatura, que ahora las podemos organizar de la siguiente forma. Saco factor común T sub 1 y me quedaría T sub 4 dividido por T sub 1 menos 1 en el numerador. Y saco factor común T sub 2 y me queda esta expresión. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, Ya. Entonces, este valor T sub 1 relacionado con T sub 2 lo podemos conseguir a partir de esta expresión matemática, simplemente reemplazando en esa ecuación, fíjese lo que estoy anotando a la izquierda, el valor que ofrece de presión la ley del gas perfecto, que sería así. Entonces, este valor lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar acá, y tendría R por T sub 1 dividido por B sub 1 por B sub 1 a la gamma igual, y en el otro lado de la misma forma procedemos. Ya, entonces simplificamos y luego, fíjese, tendríamos en el primer miembro B sub 1 elevado a la gamma menos 1 por T sub 1 igual a B sub 2 elevado a la gamma menos 1 por T sub 2. ¿Cierto? Y entonces, esta relación entre T sub 1 y T sub 2, ¿a qué va a ser igual? Despejando de esta expresión matemática, va a ser igual a B sub 2 a la gamma menos 1 sobre B sub 1 a la gamma menos 1. Y entonces, en este momento, vamos a introducir un parámetro que es muy importante en estas máquinas. Que seguramente usted lo debe haber escuchado en algún momento, que es parecido a lo que conocimos en el caso de los compresores, pero que tiene una definición distinta, esta vez en función de volúmenes. Es decir, se define en estas máquinas lo que se llama la relación de compresión, que lo vamos a simbolizar con la letra epsilon, pero esta vez en términos de volumen. Fíjese, este es el valor B sub 1. Mire el diagrama que tenemos a la izquierda, el diagrama PB, B sub 1 y esto es B sub 2. Es decir, corresponden a los volúmenes que se tienen antes y después de la compresión. Entonces, por eso se llama este valor relación de compresión. Y me dice cuántas veces se reduce el volumen durante el proceso de compresión ocurriendo en la máquina. Si reemplazamos acá en esta expresión matemática, entonces lo que puedo hacer es darle la vuelta para que me aparezca B sub 1 sobre B sub 2, y entonces voy a tener epsilon elevado a la gamma menos 1.
tal manera que para concluir el rendimiento de un ciclo Otto va a ser igual a 1 sobre 1, porque este término y este término se puede demostrar de que son iguales. Es cuestión de que usted opere con estas ecuaciones, esta y esta ecuación, y luego ayudándose con las otras. ¿Ok? De todas maneras, si usted quiere conocer el detalle, yo no lo hago para no perder más tiempo, les voy a pasar yo un documentito en donde usted va a ver claramente la demostración de por qué esta diferencia T sub 4 sobre T sub 1 menos 1 y la otra que está más abajo son iguales y se simplifican. De tal manera que entonces estamos observando que la relación de compresión tiene una influencia, digamos, importantísima en el funcionamiento del motor y, digamos, el resultado de producción de trabajo mecánico que va a tener dicho motor. Quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo. Sí, Ya, entonces, ¿cómo influye la relación de compresión en el rendimiento del motor y finalmente en la producción de trabajo mecánico? Si epsilon aumenta, ¿qué ocurre con el rendimiento? Pregunto. Me gustaría que me respondan. Si este valor aumenta, el cociente disminuye y entonces la diferencia con respecto a 1 aumenta. Por lo tanto, mientras mayor sea la relación de compresión, mejor será el resultado que se obtenga en estos motores. Si yo hiciera una representación gráfica de la relación de compresión por acá y el rendimiento por acá, pregunto, cuando epsilon vale 1, que sería el mínimo teóricamente posible, ¿cuánto vale el rendimiento? 0. Y entonces a partir de ese valor se obtiene un comportamiento de rendimiento en estos términos. Entonces está claro que si se aumenta el valor de la relación de compresión, el rendimiento del motor iría aumentando. Sin embargo, esto no es, digamos, tan de cumplimiento libre, porque hay ciertas limitaciones que tiene el motor que impiden que la relación de compresión supere, por ejemplo, un valor de alrededor de 8. Así que tendríamos por acá un 8. Ideal sería que la relación de compresión se pudiera aumentar sin ninguna restricción. Sin embargo, existe una problemática que tiene que ver con el tipo de combustible. Yo no sé si ustedes conocen algo de esto. Pregunto. Ya, resulta que, fíjese acá, en esta expresión matemática, si se aumenta la relación de compresión, ¿qué ocurre con la temperatura T sub 2 versus T sub 1? Es decir, ¿qué ocurre cuando se comprime un gas o una mezcla de gases? Me refiero a la gasolina mezclada con aire. ¿Qué ocurre con la temperatura T sub 2 versus T sub 1? aumenta. Aumenta. Y en la medida en que epsilon sea más grande, entonces T sub 2 se va a hacer cada vez más alto. Y resulta que como este combustible es calificado como un combustible liviano,
a una determinada temperatura T sub 2, entonces se produciría lo que se llama el autoencendido del combustible, sin necesidad de que usted le ofrezca una chispa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, por ese motivo, para evitar esta problemática del autoencendido, y entonces se pierda la sincronización de la explosión con el movimiento del pistón, es que se limita la relación de compresión. Cuando los combustibles son malos, de bajo octanaje, existen muchas probabilidades de que surja este fenómeno y entonces el motor va a experimentar unos tremendos problemas y podría quedar prácticamente destruido como consecuencia de ello. ¿Por qué? Resultaría que de repente antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, que es cuando debería producirse la explosión, esta ocurre antes debido al calentamiento por la compresión y entonces usted va a encontrar a un pistón de ida y a una onda expansiva de vuelta, lo cual puede destruir la máquina. ¿Entienden la figura? Lo que estoy diciendo, si este es el pistón y el pistón está moviéndose hacia el punto muerto superior, pongamos que esta es la máquina, por acá sea el punto muerto superior, si el autoencendido ocurre por acá, significa que la onda expansiva va a chocar contra el pistón y eso lo puede destruir la máquina. Entonces, incluso, yo no sé si alguien tiene vehículo, quizás pueda conocer algo de esto, para mejorar el comportamiento del combustible y prevenir de mejor manera este problema que pudiera ocurrir en la máquina de autoencendido. Se le colocan a la gasolina aditivos. Sería bueno que usted se interiorice acerca de estas sustancias que se añaden al combustible para mejorar su comportamiento frente a este posible problema de autoencendido. Incluso, digamos, si no hubiera el autoencendido o el encendido, digamos, antes de tiempo, y el combustible estalla muy violentamente, entonces la onda expansiva le gana en velocidad al pistón que se esté moviendo, digamos, en este sentido, y entonces viene por la espalda y le pega un golpe. ¿Comprende lo que digo? A lo que se refiere, ingeniero, que va a contraexplosionar, ¿no? Y antes que llegue a su punto nocivo. Eso es el autoencendido. Eso sería el autoencendido. Pero digamos que el motor aparentemente funciona bien y entonces cuando llega acá a esta posición, el pistón, ocurre la explosión. Pero si el combustible estalla tan violentamente, entonces ocurre cuando el pistón se mueva de vuelta hacia el punto muerto inferior, va a ser alcanzado por la onda expansiva que viene a muy altísima velocidad y entonces en realidad va a experimentar el pistón algo como cuando alguien viene por su espalda y le pega un empujón. ¿Me da cuenta? ¿Entiende lo que estoy diciendo o no me entiende? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esto también es un problema que puede ser subsanado o minimizado con, si es que la gasolina fuera mala, de bajo octanaje, con el agregado de aditivos. Recuerdo que inicialmente había un aditivo que era muy común, que se llama tetraetilo de plomo, pero que tiene
este elemento plomo, y se sabe que este plomo salía con los gases de escape finalmente a la atmósfera y resulta que provoca cáncer. Entonces fue prohibido el uso de esta sustancia como aditivo. Ahora no sé en este momento, no estoy muy interiorizado de qué sustancias son las que se usan como aditivos en estos motores. Sería bueno que ustedes se interioricen como cultura general. Seguramente que algún día van a querer tener, si es que no lo tienen ya, comprarse un vehículo porque es necesario para movilizarse. Y entonces va a tener que lidiar con algo que tiene normalmente un motor a gasolina, ¿no? Bueno, pregunto sobre todo lo que acabamos de comentar, si alguien tiene algo que quiera decirme. Fíjense que lo importante de lo que estamos haciendo es sencillamente el enfoque termodinámico, no estamos estudiando la máquina en sus detalles. Para ello yo les recomiendo que ustedes se dirijan a un texto que se ocupa de motores, sobre todo automotores, que se llama el Arias Paz, no sé si lo conocen, lo noto por acá, Arias Paz, para los que tengan interés en tener más conocimiento acerca de los motores. ¿Lo conocen o no lo conocen? No. No sé si tienen ustedes alguna materia donde vean motores digamos, de cilindro y pistón. ¿Tienen? Más adelante, yo creo. Bueno, hay algo más que yo voy a añadir como parte del análisis que se hace en este tipo de motores, que es también, digamos, en cierta manera un parámetro inventado, pero que sirve como un valor referencial para tener criterios sobre el comportamiento de la máquina. Entonces voy a borrar un poco. Resulta que en este tipo de máquinas de cilindro y pistón, se define un valor que se llama presión media efectiva. En estos términos, este valor resulta igual al trabajo neto dividido por esta diferencia de volúmenes B sub 1 menos B sub 2. ¿Qué sería esto? Digamos, la presión media efectiva sería la presión que actuando sobre la cara interna del pistón, es decir, en esta cara, la cara interna del pistón, genera un trabajo mecánico igual a W durante su recorrido desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Y entonces se entiende de que mientras mayor sea esta presión media efectiva, mejor será la máquina, porque actuando contra, digamos, esta presión promedio, del otro lado, en la otra cara, en esta cara del pistón, tenemos actuando la presión atmosférica más toda la resistencia por fricción. Entonces, hay que vencer todo esto y entonces la diferencia va a quedar como un saldo útil
para las aplicaciones que uno quiera hacer con el motor. Entonces, mientras más elevado sea este valor, que estamos denominando presión media efectiva, mejor será el comportamiento o la nota que se le pueda dar a la máquina. ¿Preguntas? De todas formas, como les dije antes, les voy a pasar un documento en donde ustedes pueden repasar todo lo que vayamos diciendo. Incluso pueden adelantar la lectura y entonces cuando estemos comentando cada asunto, usted ya está enterado, ¿no? No le resulta que sea como un descubrimiento. ¿Vamos? Bueno, tengo que pensar de que el silencio es admisión, de que todo camina sobre ruedas, sobre rieles, como se dice comúnmente. Ojalá que sea así. Ya, el otro tipo de motor de cilindro y pistón es el que utiliza ese otro combustible denominado diésel, que es un combustible más pesado. Recuerda que dijimos que en la gasolina, digamos, el compuesto emblemático es el octano, hidrocarburo de 8 carbonos, mientras que en el diésel el componente, digamos, sobresaliente es el dodecano, es decir, que tiene 12 carbonos en la cadena. Y entonces acá surge un detalle que hace diferente al diésel de la gasolina, y es que no se quema tan rápidamente, tan fácilmente como la gasolina. Por eso es que los motores diésel son más lentos. No sé si usted está enterado de eso. Pero los motores de gasolina son motores que funcionan más velozmente que los motores diésel. En el caso de estos motores, que también los podemos encontrar con la característica de ser máquinas de 4 tiempos, es decir, con un comportamiento similar al de la gasolina, pero con otro tipo de combustible, el planteamiento teórico para el análisis correspondiente sufre una modificación justamente por el motivo de que el combustible se quema más lentamente. Digamos que se comprime aire desde 1 hasta 2, y fíjense que estoy haciendo alargada la compresión, porque resulta que en estas máquinas la relación de compresión es mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque se aprovecha justamente lo que en el caso anterior calificamos como algo molestoso. Se aprovecha el autoencendido, es decir, se comprime aire en el cilindro del motor de tal manera que la temperatura que adquiera ese aire sea suficiente para que cuando se inyecte el combustible, reviente. ¿Comprende lo que digo? Pero como no tiene mucha velocidad de quemado, es decir, la velocidad de combustión no es tan rápida como en la gasolina, entonces se plantea que el proceso de suministro de calor, en lugar de ser isocórico, que refleja esa rapidez, sea más bien de tipo isobárico, es decir, de 2 a 3. Durante este proceso es que el combustible está quemándose. Es decir, que acompaña el movimiento del pistón desde el punto muerto superior de ida hacia el punto muerto inferior todavía durante algún tramo. Y recién cuando termina la combustión ya se produce la verdadera expansión motriz desde el estado 3 hasta el estado 4. Por lo que concierne al escape de los gases y la transmisión de calor al medio exterior, medio ambiente, se plantea
de manera similar o igual a lo que ocurre en el ciclo Otto. Nuevamente acá la única diferencia que encontramos es esta, ¿no? Que estamos marcando, que el proceso 2, 3, por lo que acabamos de poner de manifiesto, se plantea como un proceso isobárico. Bueno, yo le sugiero que usted examine cómo sería la representación gráfica de estos dos ciclos. Por supuesto, de este último ciclo todavía tenemos que examinar rendimiento y algunas otras cosas, algunos otros detalles. Pero digo, para los dos ciclos, que usted los pueda representar gráficamente en un diagrama temperatura versus entropía. Y entonces el próximo día, martes, lo conversamos. ¿De acuerdo? Lo voy a parar acá para no dejar el asunto del motor diésel a medias. ¿Ok? A ver, ingeniero. Bueno, me despido hasta el próximo día, martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego. Para todos.